ni callar mi corazón. Muy bien, amigos, volvemos al aire y vamos a estar con el comentario de la semana. Y tiene que ver con el G20 en el inicio, ¿no? El mejor logro de la gestión Macri, me parece que sin ninguna duda, fue algo que salió diseñado a la perfección, digamos, pero que empezó con todos los miedos del mundo, ¿no? Hagamos un pequeño repaso de cómo arrancó, digamos, todos los miedos iniciales, porque una semana antes estas interferencias de un piloto en la torre de control de Aeroparque, que sí, pero ¿cómo? Un piloto con mecanismos mínimos es capaz de interferir esto. ¿Qué va a pasar cuando lleguen los primeros mandatarios? Empezaron los miedos. Viene Boca River, ni qué hablar. No podemos organizar un partido de fútbol, vamos a organizar la presencia de esto. Los agoreros de toda la vida y los temores de toda la vida en el medio, ¿no? Para colmo, en las primeras llegadas llegaron algunos periodistas, un periodista canadiense sale a la calle, lo asaltan, lo golpean, dice, uy, la Buenos Aires violenta, esta que venimos acostumbrados a los últimos tiempos, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Llega Macron en lo que es la primera llegada de presidentes y sucede lo que todos vimos que pasó, ¿no? Bajó el presidente Macron con su esposa, no había nadie esperándolo, saludó al banderillero. Para colmo, hasta tenía chaleco amarillo, parecía una torpeza del destino, ¿no? Porque justo está en conflicto con los chalecos amarillos en París y aparece a saludar a una persona con chaleco amarillo. Pero bueno, decimos, esta es la organización que tenemos, nos agarramos la cabeza. Aparece Xi Jinping en el avión y cuando antes que aparezca él, aparezca alguien de la comitiva y la banda de música que arranca. Bueno, todo parecía diseñado para la comidilla, ¿no? Un Donald Trump que te pone nervioso a todo el mundo, porque que viene, que no viene, que se reúne con Putin, que no se reúnen. En este marco, en los primeros días creo que fueron de una absoluta tensión para todo el mundo, digamos, porque parecía que podía llegar a suceder cualquier cosa. ¿Qué pasó? Bueno, los planetas, hasta tembló Buenos Aires. Hace 130 años que no había un temblor, hubo un temblor de 3.8, creo, en la escala de Richter. La verdad, no había uno hace 130 años, parecía todo signado por el destino. La realidad fue otra, totalmente distinta, porque se alinearon los planetas, de repente terminó una cumbre del G20 donde se firmó, se pudo consensuar y firmar un documento, algo que a veces no sucede o se firman documentos muy chicos, acá se logró, donde se logró que de repente China y Estados Unidos, que eran el eje fundamental de esto, terminen consensuando por lo menos una tregua que arranque el 1 de enero del año 2019 por 90 días, no es un dato menor. Parecía que Donald Trump ni siquiera se iba a sentar con Xi Jinping. Cuando Donald Trump se vio con el presidente Macri a las 7 de la mañana, le tendió una pequeña trampita, ¿no? Porque habló de la actitud depredadora del comercio chino, lo cual lo puso a Mauricio Macri en una posición más que incómoda y logró diplomáticamente zafar del tema y acomodar las cargas de manera tal que no tengan repercusiones. Cuando sintió también la presión de Estados Unidos, cuando hablaba de las nucleares que no se tienen que desarrollar, y esto nos incomodaba con China y con Rusia, y bueno, la diplomacia argentina logró salir de este atolladero y acomodar un poco la carga para que esto no pase, donde no hubo disturbios. ¿Se acuerda todo lo que hablamos? Hablamos de los piqueteros argentinos, lo que podía llegar a pasar. La realidad es que en la historia de los G20 fueron las más pacíficas de todas. No hay antecedentes de tan pocos inconvenientes callejeros como fue lo de Buenos Aires. Yo tengo mi teoría al respecto, ¿no? Porque de repente nosotros acá tenemos la ciudad de los piquetes, Buenos Aires, tenemos 560, creo que ya este año, 590, una cosa así. Claro, pero la realidad es que son piquetes donde viene la gente en colectivo, donde se da choripanes, donde hay planes sociales que lo fomentan, donde se cansan de hacer lo que quieren con la policía, de pegar, escupir, tirar piedras, con tal, nunca hay ningún tipo de represión de esta naturaleza. Claro, acá sabían que el tema era distinto. Acá sabían de que en la primera de cambio iba a ser otra cosa, el trato no iba a ser el que están acostumbrados en una policía que tiene órdenes absolutas de no actuar. Entonces es fácil ver la imagen que hemos visto, lamentable por cierto, en la cancha de All Boys, de 5 patrulleros policiales marcha atrás escapando de los energúmenos y no enfrentándolos. Claro, esto no iba a pasar en el G20. Acá iban a encontrar otro tipo de suposición y ya lo sabían y entonces desaparecieron. No hubo ningún tipo de incidente de esto, pero bueno, esto también formó parte de lo que pasó, ¿no? Un Macri que, reitero, logró zafar de la mejor manera
a muchos incidentes que se plantearon. Hubo un evento en el Colón, que fue un evento realmente maravilloso, donde se congenió muchos aspectos organizativos que tienen que ver con nuestra cultura, que tienen que ver con la misma política en sí, pero la realidad fue que terminó con un Mauricio Macri llorando en una imagen que circuló al mundo entero, que muchos lo tomaron en sorna en esto, pero yo creo que es el desahogo natural de la altísima tensión al que estuvo sometido. Llegó a decir meses antes que eran los peores meses de su vida, que no tengo duda, me parece que no le sale nada, digamos, y de repente, claro, encontró con esto. Me parece que ha sido un llanto absolutamente genuino, que criticar esto, la realidad es que prefiero este tipo de exteriorización donde uno ponga, ¿no es cierto?, al valor de la gente lo que realmente siente y no tener hombres de hielo que parece que no sienten absolutamente nada. Bueno, esto también formó parte del tema. Y hubo muchísimos acuerdos comerciales importantísimos para la Argentina. Es difícil hablar de valores, porque en algún momento hubo medios que hablaron de acuerdos por 3.550 millones de dólares con China. Hay otros que llevaron estos valores a 6.000 millones. La realidad es que se lograron importantes anuncios, no solamente con China, también con Estados Unidos, también con Francia. Acuerdos comerciales importantes que tienen que ver con nuestras exportaciones, donde hay productos desde carnes, de caprino y de bovino que van a poder entrar a China, donde va a entrar la cereza, donde de repente hubo hasta la posibilidad de empezar a vender caballos en pie, digamos. De hecho, a Xi Jinping se le regaló un caballo de polo, digamos. O sea que hubo avances de todo tipo. La mayor cantidad de inversiones tienen que ver con las comunicaciones, tienen que ver con las energías. Acá Jujuy pasa a jugar un aspecto fundamental, digamos, porque en este marco es donde se cerró el acuerdo de Cauchari, que no tenga ninguna duda usted que lo que aceleró la posibilidad de estos 200 megavatios más ha sido el G20, la necesidad de firmar algo acá. Jujuy ya viene construyendo, ¿no es cierto?, la planta de 300, pero esto ha sido de fundamental importancia. En algún momento Jujuy ya se había presentado en una licitación en el Renovar 2 y no ganamos, la ganó La Rioja, digamos, a los 300 megas que se licitaron para energías solares. Y bueno, ahora a través de este mecanismo tenemos la posibilidad, con el financiamiento chino, con el Exim Bank que ya se firmó, no es un dato menor, lo que se firmó con el Banco Europeo de Inversión también, la posibilidad de construir 95 megavatios más en otro esquema que es distinto, por esto lo vamos a hablar en la entrevista con Carlos Güell seguramente más adelante. Pero se avanzó y se avanzó mucho, se empezó ya a construir el tema de la instalación de las cámaras de seguridad en la provincia de Jujuy. Esto se arrancó en el día de ayer, 600 cámaras en la capital. Lo que se firmó, que tiene el financiamiento del Exim Bank, son las 600 cámaras, no las 1.200, que es el proyecto grande. Bueno, ahora son las primeras 600 las que están. La realidad es que se consolidó el tema del Fondo Monetario Internacional, porque después de esta demostración de colaboración de las grandes potencias mundiales que vienen a la Argentina, sin lugar a ninguna duda que alienta o por lo menos fortifica la posición ante el Fondo Monetario Internacional. Creo que ha sido un evento muy bien organizado, que la ha puesto a la Argentina de nuevo, ¿no es cierto?, en la consideración, que no soluciona la innumerable cantidad de problemas que ayer han vuelto a estar en escena, digamos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la recesión económica que nos embarga todo, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con el altísimo grado de conflictividad gremial que estamos viviendo, que tiene que ver con la volatilidad del dólar y de la situación financiera argentina producto del alto endeudamiento. Nada de esto se soluciona con el tema de la cumbre del G20, pero no tenga ninguna duda usted que no se puede estar del otro lado del mundo. O sea, es fundamental para Argentina estar en la posición que ha estado. Ha demostrado que lo puede hacer, ha estado cerca de las 20 potencias en esto y ha demostrado una vez más que, bueno, por lo menos ha generado una ilusión. Creo que para el presidente Macri ha sido una exteriorización que le ha traído algo de tranquilidad después de tanto sobresalto de un año 2018 sumamente complicado. Cambiemos de tema. Nuevo reglamento para el uso de las armas para la Policía Federal, para Gendarmería, para la PCA, para Prefectura, donde, a ver, en líneas generales, ¿qué se hace? Se exceptúa de la necesidad, ¿no es cierto?, de la voz de alto en situaciones coyunturales especiales que tiene que ver con inminente peligro de vida. Bueno, está perfectamente delimitado esto. La otra tiene que ver con la posibilidad de la ejecución, ¿no es cierto?, la utilización de armas cuando se está produciendo el escape de alguien que ha generado muerte o peligro inminente de muerte o daño grave. En líneas generales esto. La realidad es que se llega a un decreto de esta naturaleza, muy polémico, producto después de conversar con
juristas, con gente que está trabajando en la reforma del Código Procesal Penal, con la gente de las cámaras de casación penal. O sea, hay todo un trabajo que se ha desarrollado para dejar perfectamente delimitado y no que quede a la posibilidad de la interpretación de algún juez en qué caso se puede usar las armas, en qué no, y ampliar grandemente, digamos, las posibilidades en qué momento las fuerzas federales pueden usar estos armamentos. Como primera medida, acabo de decirlo, fuerzas federales, no significa esto que pueda entenderse en las policías provinciales. Por si a alguien no le quedó claro, esto es como primera medida, creo que es necesario aclararlo. Genera una polémica inminente, ¿sí? Porque es donde se instala el debate grande, el grado de especialización de la policía. ¿Lo tienen? ¿Están capacitados para esto? La ministra Bullrich decía que sí. Todas las policías están capacitadas, la gente que recién entra tienen el uso de armas. ¿Cuántos tiros hace un policía antes de salir a estar en actividad? ¿Sabe cuántos tiros hace en Jujuy? 6 tiros, perdón. ¿Sabe cuántos tiros hacían antes en las prácticas, antes de estos últimos 2 años? Llegaban a 3 o a 4, cuando mucho. Están capacitados para usarla. O sea, es un debate que va a empezar por todos lados y que vamos a encontrar innumerable cantidad de opiniones, sin duda, porque creo que se establece una mecánica donde de repente se abre una puerta gigante que uno no sabe dónde puede llegar a desembocar, hay grandes resentimientos y cosas. Cada provincia tiene una situación particular. Yo me puse a enumerar algunos casos para ver dónde estamos parados, porque qué fácil que hablar esto desde Jujuy. ¿Sabe cuántos muertos tenemos, cuántos policías muertos tenemos en incidentes de balacera, digamos, producto de ilícito? Ninguno en los últimos 10 años. Entonces, es fácil opinar desde acá, digamos, pero me puse a ver qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires me encuentro que entre el 2017 y el 2018, solamente en la provincia de Buenos Aires, hay 23 policías federales muertos. Entonces, claro, esta situación es la que uno dice, para entender esta polémica hay que ubicarse en el lugar donde está. Rosario, me puse a sacar los números de Rosario de la gente muerta en incidentes de esta naturaleza. 2018 hay 178 crímenes, cuando hablo de estos crímenes son lo que se interpreta que son ajustes de cuenta, productos de sicarios, por el gran problema que tienen con la droga en Rosario. 178 en el año 2018, cifras absolutamente oficiales. 2017, 161. Tuvieron un pico en el 2013 de 264. Hace 2 años que hay fuerzas federales que ya están trabajando en Rosario, en Gobernador Galvez, en el Gran Rosario, y la realidad es que no se logra parar un flagelo de esto porque la violencia está instalada de una manera distinta. Tucumán. Claro, hablen con la gente de Tucumán lo que está pasando, donde ya la delincuencia usa el arma con una masividad absoluta y donde cada vez son más los muertos que hay esto, y donde cada vez que se entierra un delincuente, los entierros son tumberos y van pasando por la calle haciendo tiros al aire. Esto está pasando en algunas regiones de nuestro país y claro, dan lugar a este tema. Ahora, ¿es polémico esto? Claro que es polémico. Muchos van a decir con esto, bueno, se ha legalizado el gatillo fácil, va a encontrar todo tipo de opiniones. Ahora, ¿podemos seguir en este tema donde el policía tiene que gritar alto, mostrarse dónde está, esperar que le tiren para recién actuar? ¿Podemos seguir poniendo en riesgo cuando esta delincuencia ha aumentado fuertemente la forma de actuar y hoy se mata por cualquier cosa? Porque lamentablemente, mal que nos pese, el Paco ha generado una violencia extrema donde han perdido absolutamente la responsabilidad y hoy se usa un arma para cualquier cosa y te matan por cualquier cosa. Entonces, esto va a generar mucha polémica, no tenga duda. ¿La policía está capacitada? Yo consulté el tema hoy en Jujuy. Me dijeron lisa y llanamente no. O sea, vamos camino a capacitar cada vez más nuestra policía. Pero lo que tenemos hoy en la mano es que poner una norma de esta en funciones acá en la provincia de Jujuy sería de una irresponsabilidad absoluta. Nos falta mucho por transitar. Hasta ponen en duda qué regiones del país han transitado este tema, pero la polémica está instalada. Así como hablábamos recién de lo que era el por qué nace este tema, y yo creo que está absolutamente claro por qué nace, hay que buscarlo en el tema del policía Chocobar, que es el alimentador de esto, así como el conflicto de Boca River hace que hoy estén debatiendo una ley que tenga que ver con los barra brava. De nuevo, una vez más, la sociedad argentina y sus autoridades salen a responder ante los hechos consumados. Esta es otra realidad, pero es un debate que se va a dar. Muchos juristas me dijeron, es un error haberlo hecho por decreto, tenía que haber sido por ley. Uno pregunta, y bueno, ¿y cómo se hace en Jujuy?
Si se resiede, no sé, se quiere cambiar la reglamentación, bueno, lo mejor es una ley para una cosa como esta. Jujuy no está ni mínimamente cerca de este debate por esta condición que hablábamos recién. ¿Cuántos policías hay muertos? Y ninguno. O sea, evidentemente no nos caracterizamos por ser una provincia de este tipo de violencia. Es más, los policías que han muerto en el uso del arma reglamentaria han sido por problemas de violencia de género, por suicidio. O sea, hablamos de otro tipo de patología que hay que trabajar y no esta de la violencia en la calle que tienen que enfrentar. Pero este tema es, sin duda, un tema fundamental de la semana. Va a dar mucho que hablar y viene un debate muy fuerte para adelante. Tres conceptos un poco más chicos. Uno tiene que ver con el Ingenio La Esperanza. El Ingenio La Esperanza está en una etapa, dicen algunos, de definiciones. Hay silencio de radio absoluto. ¿A qué se debe el silencio de radio? De que hoy no está en el ámbito del gobierno de la provincia. O sea, hoy hay una oferta hecha, está aceptada, se han firmado las actas correspondientes, las actas han sido llevadas, ¿no es cierto?, al juez de la causa, al doctor Calderón, que es el que lleva la quiebra del ingenio. El ingenio ha planteado, esto se conoce, digamos, informalmente, ha planteado un cambio de la ecuación económica, porque cuando se hizo la oferta el dólar costaba tanto y vale tanto. Cuando se hizo este tipo de oferta, la situación de los alcoholes era hubo bajas de precio por parte del gobierno nacional. Hay una política hasta tributaria que cambió respecto a los alcoholes. Esto ha cambiado la ecuación económica. Cuando se hizo esta oferta, el dólar era una cosa y los costos eran una cosa y el azúcar costaba 500 pesos la bolsa. ¿Cuánto cuesta hoy? Sigue costando 500 pesos. O sea, hay toda una ecuación económica que ha cambiado oficialmente. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Y esto es un tema que ya salió de la órbita del gobierno, ya se firmó, ya hay un acuerdo. Es un tema que la empresa, a través de sus representantes legales, ¿no es cierto?, se lo plantean al juez de la causa y lo tiene el juez. Entonces hoy dice, ¿qué novedad hay de esto? Ninguna. Y capaz que el juez mañana mismo, esta tarde, está sacando una resolución, por ejemplo, desestimando la oferta. Y esto puede pasar. O sea, hoy da la sensación que el tema del ingenio está un poco más caído que con posibilidades de hacerse. ¿Hay alguien que pueda dar esta respuesta? Y no, está en el análisis judicial y en esta órbita es donde hoy se está trabajando y puede haber algún tipo de definición. Un pequeño comentario de Aerolíneas Argentinas, porque estuvo instalada fuertemente en todo el debate del tema de aerolínea, de qué manera se mueve, de los paros salvajes, de cómo cayó en la consideración de la gente en los últimos tiempos, de la instalación por parte de gremios, de la actitud que tiene el gobierno para tirarla abajo porque quieren venderla, privatizarla. La historia de toda la vida, digamos, de lo que se plantea en este tema cuando entran en una compulsa gremial. Lo cierto es que no se podía seguir como estaban. Este tema de esta falsedad de que estamos de asamblea, que no es paro, pero empezamos una asamblea a las 9 de la mañana o a 7 de la mañana y la mantenemos hasta las 5 de la tarde, me parece que es el peor de los escenarios. Es mejor la honestidad brutal, digamos, en este tipo de cosas y entrar en un marco de negociación que sea clara. Hoy escuchaba un audio que me hizo llegar la gente de Aerolíneas Argentinas, al cual agradezco, que tiene que ver con un audio grabado por su presidente, estamos hablando de Luis Malvido, donde en 5 minutos expresa esto que estamos queriendo hablar. Aerolínea Argentina convocó a los gremios a un diálogo, ¿sí? Cuando estaba todo un anuncio para paros a hacerse ante el G20, convocó para un diálogo que empezó en el día de ayer, ayer lunes a la mañana, exactamente, ¿sí? En esta convocatoria se llegaron, creo que, a importantes acuerdos, que tienen que ver con, no solamente con buscar un pacto de convivencia, sino que dejar absolutamente claro, es decir, yo me siento en esta mesa y dejo absolutamente claro de que el gobierno no va, bajo ningún punto de vista, va a vender, va a reducir, o sea, pongo sobre la mesa mi compromiso, para que dejemos de hablar de este tema porque perturba cualquier negociación. Cuando yo me siento a negociar con alguien, lo primero me dice, porque vos tenés la intención de mal vender, es imposible negociar. Entonces, como primera medida, se planteó este tema. Sí hay objeciones respecto a los aviones, sí, se puede demostrar en negociaciones concretas que los Embraer brasileños no sirven porque son antieconómicos, porque la relación asiento-consumo no sirve. Bueno, para eso hay técnicos que entienden perfectamente esto y saben de lo que están hablando. Me parece que Aerolíneas Argentinas ha entrado en un camino donde parte grande del gremialismo ha bajado las posiciones. Hay muchos gremios que están cooptados. 3 gremios están cooptados por gente de Moyano y 1 por gente de Hugo Yasky, que son los más revolucionarios. Bueno, sería bueno que todos bajen los decibeles en esto, porque me parece que demasiado daño hemos hecho ya en la Aerolínea Argentina y hoy tiene un problema que es un problema serio.
ha tenido una ecuación para ir bajando costos hasta llegar a necesitar cero, digamos, a tener este amplio financiamiento propio. La realidad ha hecho de que la devaluación aerolínea lo ha impactado demasiado, porque tiene muchos costos que son en dólares, los leasing de los aviones son en dólares, muchos costos que son en dólares, y la realidad es que el dólar alto ha hecho que deje de vender las rutas que son las más beneficiosas, que son los argentinos que salen al exterior. Hoy viajan muchísimo menos, se han caído todos estos vuelos y se están hasta levantando. Entonces, este tipo de situaciones ha hecho que a Aerolíneas Argentinas, por lo menos la devaluación, le impacte de una manera distinta. Pero me parece, por lo que uno pudo escuchar hoy, que han empezado a encontrar un marco de diálogo distinto. Creo que todos lo necesitamos. Argentina necesita un marco de diálogo distinto, que nos escuchemos de otra manera, que nos toleremos de otra manera, que empecemos a romper esta grieta que existe, pero que encontremos los mecanismos para solucionar los problemas. Hoy Aerolínea, en esta tosudez de todo, no va a ninguna parte. Por supuesto que lo primero que hizo Aerolínea es paralizar el tema de las suspensiones y las sanciones para encontrar mecanismos que puedan fluir de cara al futuro. Me parece un tema importante. Y un último comentario corto quería hacer del tema de las elecciones a nivel nacional. Cada vez los comentarios son mayores del masivo adelanto que se pueden llegar a producir en las elecciones a nivel nacional. Inclusive Jujuy está en el marco de un programa parecido que recién se va a definir el año que viene, en el mes de marzo, pero que nadie duda que es muy factible que el Jujuy mismo vaya a una elección que sea a fines del mes de mayo, a principios del mes de junio. La realidad es que María Eugenia Vidal, de la que menos muchos podían pensar que podía separar esto, ha sancionado su presupuesto anoche en la madrugada de hoy, producto de un acuerdo con el justicialismo. Dice mucho que este acuerdo tiene que ver con el desdoblamiento de las elecciones. La realidad es que Córdoba ha puesto fecha de elecciones para el 12 de mayo. La realidad es que Santa Fe ya anunció que también va a llevar, porque es casi un espejo de Córdoba, va a hacer lo mismo, digamos, en su provincia. La realidad es que Tucumán ya ha hecho lo mismo con sus declaraciones. Bueno, cada vez quedan menos provincias que dicen que las elecciones van a concordar con las nacionales. Parece ser que el ámbito político, por lo menos de esta manera, se ha movido distinto y los escenarios van a mutar ostensiblemente. Creo que lo que ha pasado también en el G20 ha tenido que ver con esto. Cada vez las encuestas hablan de una manera donde el dividir puede favorecer a mucho. La polarización en la Argentina entre Macri y Cristina se ha dado de una forma tan fuerte que me parece que va a generar una estrategia de cambiar las elecciones provinciales para todos. Jujuy no está exento de esto. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a estar con Carlos Weller.